Hola. Buen día, familia SIN, ¿cómo están? No soy Samantha, podrán notarlo, yo soy Lucy. Qué placer recibirlos con este nuevo tema, con un invitado de honor. Les presento al doctor Edson. Muchas gracias. Básicamente, de qué vamos a estar hablando el día de hoy es muy importante y él es un experto específicamente en esto. Edson se une con nosotros aquí en la sucursal de Guadalajara y él es el que nos va a estar apoyando en toda la parte de neurología. Entonces, primero, Edson, ya te voy a tutear yo. Adelante. El doctor queda ya ahí cuando estamos abajo. Pero en el consultorio. En el consultorio. Cuéntame, Edson, de ti. Digo, yo ya lo conozco, evidentemente, pero me gustaría que la gente te conozca, ahí todas las mamás en casa y así. ¿Quién es el doctor Edson? Muchas gracias. Pues mira, soy médico, egresado de la Universidad de Guadalajara. Okay. Estudié rehabilitación. Me interesé mucho en el área de la neurorehabilitación y después hice una maestría en neurorehabilitación en España. Wow. Y trabajo desde hace tiempo enfocado en dos grupos, en rehabilitación del adulto y rehabilitación de los niños. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, aquí básicamente nosotros nos dedicamos más a la parte de los niños, correcto, pero creo que estaría buenísimo que complementemos también para los adultos, porque creo que sí, porque bueno, al final del día creo que el cerebro evoluciona bastante y marca mucho si se hizo algo en un principio y cuando eres adulto creo que me faltó a mí neurorehabilitación porque si no se llegan a notar esas cosas. De hecho es muy común y de hecho, por ejemplo, muchos adultos que hoy tienen algún trastorno como déficit de atención o demás, que en su momento también pueden tener un abordaje de rehabilitación. Pero a ver, vámonos desde cero. ¿Qué es la neurorehabilitación? En español. La rehabilitación es una especialidad de la medicina, así como la ortopedia, la pediatría, la neurología, existe la rehabilitación. La rehabilitación lo que busca es generar que ya me trabé ahí, perdón. No te preocupes. La rehabilitación lo que busca ahí es, como su nombre lo dice, volver a habilitar a una persona para que pueda incluirse en un ambiente social. Perfecto. Entonces, lo que hacemos en la neurorehabilitación es enfocarnos a niños o adultos con un problema neurológico que requieran adaptarse o sustituir alguna función que se perdió por alguna enfermedad. Qué interesante. ¿Cómo qué casos? ¿Cómo qué tipo de enfermedad podría llegar a afectar? Por ejemplo, si tengo un bebé recién nacido y me dicen tiene algún daño cerebral y todo ese tema, ¿cómo se ve eso en un bebé y cómo se puede llegar a tratar contigo? Sí, claro. Fíjate que hay problemas desde el nacimiento o desde inclusive antes del nacimiento en los cuales ya hay una alteración en el sistema nervioso, ¿no? Ya tenemos un problema y por lo tanto vamos a tener algún tipo de secuela o consecuencia. Ya sea, nosotros evaluamos 5 áreas principales, que es lo motor, el cómo nos movemos, caminamos y demás. Lo sensorial, que es el cómo percibimos toda la información del exterior. Sí. Lo conductual, que es cómo nosotros nos comportamos, cómo seguimos reglas, cómo estamos en la sociedad. El lenguaje, que es cómo hablamos, cómo nos expresamos, cómo aprendemos a hablar. Y la última área es la social. El cómo convivimos, el cómo nos comportamos en la escuela, en el trabajo y demás cosas. Todas esas áreas pueden tener alguna secuela que desde la gestación pues ya va a quedar de alguna manera como un estado. Fíjate que eso es algo que hemos hablado en este podcast específicamente, de cómo incluso desde el momento cero en que se empieza a crear al bebé, empieza a tener este tipo de manifestaciones, y esta es una cosa que creo que nosotros como CINT tratamos de hacer específicamente, ¿no? Por eso somos como un centro integral, básicamente. Buscamos ver desde el día cero, desde el momento en que se hizo ahí la creación de Dios. En ese momento empezar a intervenir en ese tipo de cosas. Y por ejemplo, ahorita en la experiencia que tú has tenido aquí con nuestros niños, donde básicamente pues, nos dedicamos al tema de neurodesarrollo, ¿qué tipo de pacientitos has visto que, por ejemplo, de que si esta mamá hubiera llegado en este momento de su embarazo, lo que sea, se pudo haber previsto tipo de cosas? Claro. Fíjate que normalmente las secuelas son porque hubo alguna alteración que no lo detectamos o que nunca pudimos prevenir. Claro. Te pongo un ejemplo muy claro. A veces la genética es algo que sabemos que no vamos a cambiar y que por ende si viene la información desde la familia va a aparecer. Te toca, ¿no? Aunque te quites. Aunque te pongas. Pero sí hay otras cuestiones en las cuales no necesariamente tenemos que buscar el causal, sino saber qué favorece a que tengamos un buen desarrollo durante el embarazo. Por ejemplo, la buena alimentación en las mamás.
cuando una mamá o cuando una mujer busca embarazarse, en realidad tenemos que empezar a tomar vitaminas desde antes del embarazo. Sí. Tenemos que tener una buena alimentación, una buena rutina de sueño, porque ya desde ahí influye el cómo va a ser el desarrollo neurológico de ese bebé. Claro. Entonces, muchas veces el ácido fólico, por ejemplo, cuando se les recetan a las mamás cuando están embarazadas, pues ya hasta el mes después, ¿no? Cuando se dan cuenta. Entonces, esos detalles que muchas veces nosotros recomendamos a las mujeres, por cierto, si se quieren embarazar, desde ahorita ya empiezan a tomar ácido fólico. Entonces, ese tipo de información previene de alguna manera. Claro. Pero pues tampoco es garantía de que porque lo tomes, tu bebé no vaya a nacer con algún problema neurológico, ¿no? Fíjate, y eso me interesa muchísimo porque ahorita yo sí quisiera, si yo ya tengo el llamado de la selva, yo ya quiero embarazar. ¿Ácido fólico? Desde una vez, ya, desde ahorita. Ahí está, eso. La verdad es que yo a veces uso el ácido fólico, no tiene un ácido fólico cuando naciste, como que te falta. Entonces sí es importante que si no quieren que sus hijos los insulten, tomen un ácido fólico desde ya. Justamente, como yo ya estoy pensando en eso, estoy tan envuelta en estos temas que definitivamente necesito, o sea, me ensayo si no tomé. Pero si quiero empezar este tema, honestamente, por ejemplo, una cosa que a mí me ha detenido mucho para embarazarme es la genética por parte de mi papá. ¿Sí? Porque específicamente todos sus hijos, nosotros y todos sus nietos han tenido algún tipo de tema. Y ya mi mamá me dijo, no, es que eso ya es genético. O sea, es algo ahí, ¿no? Y es algo que a mí me preocupa bastante. Además de tener en cuenta la parte genética y la parte, pues sí, de alimentación y todo este tema, aún así yo estoy consciente que corro el riesgo de que uno de mis hijos vaya a nacer con alguna de las cosas que mis hermanos tuvo. Y te voy a decir algo, creo que ese es un miedo que casi todas las mamás pueden tener, ¿no? El hecho de, ¿y si sale con alguna enfermedad? ¿Y si sale con alguna condición? Sí. Fíjate que no somos dioses para nosotros detectar o determinar o poderte asegurar que tu embarazo va a ser el mejor, ¿no? Todo lo que apoya, por ejemplo, el que tomes vitaminas, el que lleves un adecuado control prenatal, tus citas con el ginecólogo para que no haya infecciones, pues todo eso ayuda. Claro. Pero independientemente de la genética, como dices tú, si traigo una carga genética, pues es un azar, ¿no? Total. Tal cual es como decir, bueno, vamos viendo el comportamiento. Hoy en día la genética también ya ha avanzado y hay muchos estudios que te puedes hacer antes de embarazarte y a tu pareja también para determinar, por ejemplo, un poco si la información genética, los cromosomas vienen estables. Pero aún así, haciendo todos esos estudios carísimos y que nos hacen aquí. Ya los investigues. Sí, exacto. Entonces, aún así, eso no nos asegura que tu niño no pueda nacer con alguna condición. Claro, pero a mí me da mucha paz mental saber que existe justamente, que si llega a pasar, o sea, si yo aún así tomo el riesgo, porque mi deseo de, vamos a esperar a que pase el de los elotes, creo que es. ¿Quieren un elote? ¿No? ¿No? Nadie. Yo sí quería un elote. Básicamente, aunque yo sé que existe el riesgo de que yo pueda heredarle estas cosas a mi futuro hijo, me da mucha paz mental saber que existen dos cosas, que es la neurorehabilitación y que es la intervención temprana. Estoy hablando de casos específicamente que ya conociendo como a mi herencia, donde tenemos mucho TDA, tenemos autismo y ya temas un poquito más de temas respiratorios. Básicamente mi familia es el tema más importante. Ahí sí me gustaría saber, por ejemplo, en un caso como yo nací y no respiré. Y sé que me tuvieron que meter muchas cosas para que mis pulmones se abrieran y todo el tema. Si fuera el caso donde yo tengo a mi bebé y mi bebé tuvo problemas para respirar, tú me podrías apoyar a saber si hubo daño neurológico y si fue así, ¿cómo lo podríamos abordar específicamente en ese caso? Excelente. Fíjate que eso es algo de lo que pasa muy común, ¿no? Cuando nace el niño y no respira, no llora, entonces, o se pone moradito, ¿no? Ahí es donde intervenimos un equipo de trabajo, porque, por ejemplo, quien está ahí a la mano con el bebé en ese momento es el pediatra o el neonatólogo, ¿no? Y esos son los que nos ayudan mucho para los cuidados iniciales. Lo que buscamos o lo que buscan ahorita es precisamente evitar que ese daño sea o repercuta tan grande. Entonces,
Ahí viene ya la otra parte, que es la intervención temprana, la estimulación temprana u oportuna. Y de hecho, por ejemplo, el área de rehabilitación pediátrica y neurorehabilitación ya intervenimos también desde el hospital. O sea, entrando ya desde el niño en incubadora a empezar a estimular. ¿Para qué? Para primero no dejar de estimular a ese bebé. Aunque no tengamos un diagnóstico, todavía tenemos una ventana en la cual el cerebro tiene esa habilidad de poderse como... La plasticidad. De plasticidad, exacto. Entonces, mientras tú le estés metiendo estímulos, ese cerebro va a estar obviamente procesando. Entonces es importantísimo que sea desde el inicio. Desde el inicio. Es correcto. Y eso se logra comunicando con el pediatra, porque también hay que ver qué condiciones nos permiten si se puede o no puede mover y demás. Claro. Y luego, ya cuando sale del hospital o ya cuando ya estamos en un proceso de adaptación en casa, normalmente nosotros hacemos una evaluación del neurodesarrollo. Esa evaluación del neurodesarrollo va desde el nacimiento y hasta los 6 o 12 años, dependiendo del caso. Wow. ¿Qué nos interesa aquí? Nos interesa evaluar de forma indirecta qué secuelas quedaron de ese problema del nacimiento. ¿Por qué? Porque hay muchos niños que cuando nacen no lloran o están moraditos, o inclusive niños que son prematuros, que están en terapia intensiva, intubados y demás, pero que tienen un desarrollo normal. Entonces, como en el caso tuyo, que no hay ninguna secuela, aunque hubo el riesgo. Exacto. Que se vea. Exactamente. Y hay niños que sí empezamos a ver algún tipo de secuela o de daño de estas áreas que te mencionaba hace rato, ¿no? Entonces, ya desde ahí ya empezamos a crear un programa para que el niño tenga intervención oportuna y estar estimulando lo más que se pueda para que recupere esas funciones. Algo que me gustaría muchísimo resolver es cómo se ve una consulta de intervención temprana y cómo se ve una consulta de neurorehabilitación. Ok, eso está interesante. Fíjate que en neurorehabilitación e intervención temprana vamos muy de la mano. Sí. De hecho, pues trabajamos en equipo. Con los niños es juego. A los niños se les explora jugando, ¿no? Sí. Entonces, por eso tenemos juguetes. Lo que nosotros vemos es cómo el niño interactúa con los juguetes, interactúa con las personas, interactúa con mamá, interactúa en diferentes aspectos. Claro, en neurorehabilitación nosotros evaluamos tanto cómo se mueve motoramente, cómo procesa sensorialmente y todas estas áreas. En intervención temprana se enfocan más a las partes cognitivas o conductuales. Cómo aprende el niño, qué nivel cognitivo tiene, qué tipo de socialización, personalidad y más adelante, por ejemplo, ya sus emociones. Entonces, abordamos diferentes áreas, pero todo enfocado a lo que es neurodesarrollo. Qué interesante, qué interesante. Así Okay. lo hacemos. Entonces, básicamente, por ejemplo, en este caso específico, nace mi bebé, ella no pudo respirar bien, no tengo ninguna alerta aún, pero te la llevo para saber cómo va evolucionando. Y lo que sí notamos, por ejemplo, es que, no sé qué te gusta. Estoy pensando como en los casos más comunes que tenemos aquí en el consultorio. Tiene problemas de lenguaje. Perfecto. Se supone que a su edad, a los, no sé, 2, 3 años, ya debería estar hablando, pero vemos un retraso en esto. ¿Cómo intervienes tú como neurorehabilitador en ese tema específico? Fíjate que, hablando del lenguaje, ¿no? Que es una de las áreas. Cuando nosotros estamos evaluando, primero nosotros detectamos que hay el problema, ¿no? O que hay esta desfase del desarrollo. Y después tenemos que ver qué tan desfasado está. Pongo un ejemplo. En el neurodesarrollo nosotros evaluamos por periodos de ya sean semanas, meses o años. Entonces, a un niño a los 3 años, por ejemplo, o a los 2 años, ya debe de dominar un nivel de conversación de más de 200 palabras. Entonces, si llega un niño a la consulta conmigo y entonces a lo mejor veo que no sabe todavía 5 palabras, 6 palabras, ¿no? Apenas dice agua, mamá, no logra conversar, a lo mejor no hay esa interacción o ese esfuerzo por querer hablar de decir, quiero, claro, dame algo. Es importante si está la intención comunicativa. Si está la intención o no está. Y entonces nosotros, aparte de evaluar que ya hay un desfase, tenemos que saber qué tan desfasado. Por ejemplo, hay veces que a mamás les preocupa que a los 2 años todavía no sepa decir, no sé, más de 100 palabras. Pero a lo mejor llega a los 2 años y medio y ¡fum!, solito se suelta. O sea, el desfase no es tanto. Tan extremo. Pero si ya hay un niño de 5 años que no me sabe decir ni siquiera agua o mamá, digo, el desfase ya es bastante.
Y eso lo hacemos en el lenguaje, lo hacemos por ejemplo, cuando gatean, cuando caminan, el cómo interactúan con los juguetes. Entonces, todo lo que vamos evaluando es si ese proceso de desarrollo va siendo de acuerdo a su edad o si hay algo que nos está retrasando y hasta dónde nos está retrasando. Claro, totalmente. Eso es lo que hacemos en la consulta de neurorehabilitación. Ok, wow. Y, por ejemplo, en este tipo de situaciones ¿tú recomiendas o ves necesario un tratamiento farmacológico, un medicamento? Sí, siempre. Siempre, o sea, se irían de la mano, pues. Sí. Bueno, no siempre. Sí lo recomiendo en cuestión de individualizar. Recuerda que cada niño es único y de hecho los medicamentos a cada niño les hace efecto diferente. Nunca es el mismo. Y segunda es que los medicamentos actualmente que utilizamos, que pues tienen mala fama, ¿no? Que son adictivos, que porque les quitan el apetito y todas esas cosas, en realidad son neuromoduladores. Okay. Lo que nosotros buscamos es que el cerebro se module. No lo voy a cambiar. Las pastillas no son mágicas. No hay una pastilla para que el niño aprenda las matemáticas. No hay una pastilla para que el niño aprenda a hablar. Hay medicamentos que ayudan a que el cerebro comience su proceso de maduración más rápido. Pero junto con eso le estás dando la intervención y entonces el niño lo va a aprender mejor. Claro, entonces totalmente. Viene de la mano. No es ni la pastilla solita ni la pura terapia, sino que si lo sumo, le estoy dando más posibilidad a ese niño de que pueda salir de ese problema. Fíjate que algo que me estoy dando cuenta, que creo que es como importantísimo que sepan nuestras mamis y papás en casa, es que creo que esto funciona incluso hasta como pasos. Por ejemplo, si yo ya estoy presentando algún tipo de... como algún tipo de enfermedad, en lugar de irme directamente con el fármaco, si puedo, oye, y si mejor primero como bien, y si, ok, no me funcionó eso nada más, entonces, ¿qué tal si ahora tomo este tipo de tratamiento? Y así sucesivamente, y de ahí tú puedes ir eligiendo, y la neurorehabilitación, es lo que estoy viendo, es uno de los pasos antes de llegar al medicamento. El medicamento lo veo incluso necesario cuando hay una necesidad de, si no lo hacemos en 6 meses, la verdad es que sí va a tener un retraso mucho más importante. Entonces hay que meterle velocidad con el medicamento, ¿no? Básicamente, ok. Sí, y sobre todo porque es apoyarnos en áreas, ¿no? Ahora lo veo que estoy con la doctora Araceli en la consulta y, por ejemplo, nos apoyamos mucho de que lo que ella ve y lo que ella me dice, este medicamento va a ayudar a que baje a lo mejor estos niveles. Ok, entonces en intervención eso lo voy a aprovechar para manejar esta parte, ¿no? Claro. Entonces vamos de esa mano y sobre todo porque, como dices tú ahorita, ¿no? El medicamento es como ese plus que si está bien medicado, o sea, si es el correcto, en la dosis correcta, al contrario, en lugar de haber un retroceso, el niño tiene que ir hacia arriba, ¿no? Totalmente. Porque también nos encontramos de repente niños que traen medicamentos que no son los correctos o que a lo mejor la dosis no es la adecuada y por eso luego vienen estos temas de que es que yo lo veo que está muy dormido o que lo veo muy... Entonces, la idea es ajustarlo y eso, por ejemplo, es lo que hace la doctora Araceli, ¿no? La neuropediatría lleva esos niveles y eso nos sirve para que tenga buen desempeño en la escuela, en la rehabilitación, en la intervención, en donde sea. Claro, perfecto. Sí, se me hace muy integral porque básicamente esto nos va... O sea, si tenemos a nuestro neurorehabilitador que está trabajando al mismo tiempo con la neuropediatra y este es como un tema, sí, o sea, es la palabra lo dice, súper integral. Entonces, básicamente creo que eso es como, a mí me daría mucha paz, la verdad, estar ya en ese caso de que tomen a mi niño. Ahí díganme que ustedes guíenme porque sí, son los años tiernitos donde todo se puede hacer, casi todo, pues. Entonces, algo que me gustaría también así como resolver aquí es, ¿a veces crees que sea necesario para respaldar algún tipo de diagnóstico, algunas pruebas específicas? ¿Cómo llegamos a un diagnóstico integral en esa área específica durante pruebas? Muy buena pregunta. La cuestión de las pruebas muchas veces resulta ser complicado porque no sabemos a veces si las pruebas dicen la verdad o no. Y aparte, otra cuestión es de que las pruebas son muy variables, ¿no? Ya yo puedo aplicar una prueba a un niño ahorita y su humor me va a dar una calificación, pero a lo mejor mañana o pasado, si cambio de humor, va a dar otra calificación. Hay condiciones en las cuales,
por ejemplo, clínicamente se evalúan. Hablo específicamente del trastorno del espectro autista, el trastorno de déficit de atención, en las cuales no existe un estudio todavía que nos diga hay esta condición. Esto se hace por una evaluación clínica. Vemos a los niños, los evaluamos durante un periodo de tiempo, que por cierto, el diagnóstico de autismo y el diagnóstico de TDA no se hacen en una sola consulta. Entonces, durante todo este periodo que vamos evaluando, ya es donde decidimos qué pruebas aplicar. Y algo que también hay que ver es si la prueba nos sirve para el diagnóstico o para el seguimiento. Hay veces que aplicamos pruebas y esos nos sirven como para tener el inicio, hacemos la intervención y luego volvemos a aplicar pruebas y vemos ahora sí si hay una diferencia en la mejoría. Entonces, las pruebas nos sirven para las dos cosas, apoyar el diagnóstico y ver el seguimiento del niño. Ok, perfecto. ¿Qué casos tú ves así como más comunes que les podamos apoyar a nuestras familias en casa para que empiecen a poner ojito en el desarrollo de sus hijos? Básicamente, así, yo empiezo a notar ciertas cosas que como que no va tan rápido mi hijo en estas áreas, o noto como que tiene un movimiento medio raro. ¿Qué son signos de alerta que pueden tener las mamás y papás en casa para poder ver si es necesario tener una consulta neurorehabilitadora? Es correcto. Fíjate que la primera inquietud y siempre el motivo de consulta más común es por cuando nos dicen que el niño, ya sea en comparación de sus compañeritos de la escuela o de sus hermanos, no está logrando algo. ¿Sí? Lo más común es o no camina o no dice las palabras o no ha dejado el pañal. ¿Sí? Eso lo vemos con niños pequeñitos, menos de 3 años. Con niños ya mayores de 3 años, la forma más común en que llegan a consultas es porque en el kinder lo mandaron, en la escuela lo mandaron con reporte o porque la de la guardería le notó algo. Entonces, nosotros tenemos que estar muy pendientes del desarrollo. El problema es que no nos enseñan a nosotros cuál es el desarrollo normal. O sea, las mamás no saben. Lo que podemos hacer es informarnos. Hay guías del desarrollo en las cuales yo puedo decir, mira, si mi hijo a los 3 meses todavía no mueve la cabecita, alerta. Si mi niño a los 6 meses todavía no puede voltear el cuello, alerta. Si mi niño a los 8 meses todavía no se puede sentar solo, alerta. Si mi niño al año todavía no puede decir borucas, alerta. Entonces, hay muchas cuestiones de alerta que eso lo podemos o enseñar a las mamis en intervención temprana o darles guías o herramientas para que ellas vayan aprendiendo esto. Ok. Wow, sí me... Y luego cuando yo tengo estas conversaciones en estos podcasts digo, ¿y si quiero ser mamá? suena muy... Estar muy pendiente. Sí, o sea, porque sí... A veces siento como que parece que, ay, no manches, es un niño de 3 años los terribles 2, y así, pero son cosas que se van rapidísimo y que son cosas que se pueden atender a tiempo. Es correcto. La recomendación es que ante cualquier duda, por ejemplo, yo tengo una duda de mi hijo en cuestión de algo, acudir al pediatra, neuropediatra. Si el neuropediatra detecta algo, lo deriva directamente a rehabilitación y comienza a intervenir con el fármaco. Entonces, ante cualquier duda es mejor tener siempre la asistencia del profesional. Súper. ¿Me podrías dar un ejemplo de cómo se vería una consulta de neurorehabilitación en cada uno de los 5 módulos que tú dijiste? Por ejemplo, ¿cómo se ve uno motor, uno conductual y todo el tema? Muy bien. Fíjate, en el área motora, que es yo creo que tal vez lo que más vemos, la patología o la condición que más vemos es la parálisis cerebral. Entonces, ¿qué hacemos en una evaluación motora? Vemos, por ejemplo, el niño desde qué edad se empezó a sentar, desde qué edad empezó a controlar el cuello. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve un niño con parálisis cerebral? Ahí hay que detectar, por ejemplo, porque hay variantes de la parálisis, ¿no? La más común es la espástica, en la cual el niño se ve rígido, es un niño que no puede estirarse. Que está así, ajá, con puñito y todo. O cuando su desfase del desarrollo motor todavía no logra sostener la cabeza o se va de lado, que son hipotónicos. Hay otros signos, por ejemplo, ya cuando detectamos si es una lesión de neuromotora superior, algunos reflejos anormales. Acuérdate que los niños cuando nacen, todos los niños tenemos reflejos al inicio, ¿no? Estiramos las manitas, que es el reflejo de Moro, o buscamos el chupón, biberón. Exacto, ¿no? Entonces,
esos reflejos tienen que ir desapareciendo a cierta edad. Okay. Lo que hacemos en la consulta es, de hecho, a veces se asustan los papás porque pues agarramos al niño y lo volteamos y le hacemos y todo. Como pizza. Exacto. Pero lo que hacemos es estar evaluando esos reflejos para saber si todavía están presentes, y si no desaparecen a esa edad, ya también nos marca que hay un retraso del desarrollo. Ya cuando son más grandecitos, los ponemos a gatear, los ponemos a caminar para ver cómo hacen la coordinación, ¿cómo se llama? El movimiento y todo eso. Naturalmente lo tienen que tener como instinto, ¿no? Es correcto. O sea, están apelando a los instintos, básicamente. El desarrollo del niño debe de ser socialmente, salvo el social, todo el desarrollo debe de ser por naturaleza. Okay. Ya hay otro desarrollo que es el social, en el cual, por ejemplo, un niño si nunca socializa nunca va a aprender a hablar. Totalmente. Pero ya cuando lo empiezas a meter, ya empieza a hablar. Entonces, hay cosas que por sí solo el niño tiene que aprender, ¿no? Perfecto. Entonces, ese es el ejemplo. Ese es el ejemplo motor. Sensorial. La parte sensorial, que hoy en día está muy interesante. Hoy tenemos más conocimientos sobre la integración sensorial, ¿no? Sobre toda la información que recibimos, y no solamente del exterior, a veces también del interior del cuerpo, tiene que ser procesada y regulada para que eso nos dé tanto una respuesta motora, una respuesta social o conductual. ¿Qué quiere decir? Todos tenemos las mismas emociones. Tú y yo nos enojamos de igual manera. La cuestión es cómo lo manejamos, lo expresamos o lo controlamos. Hay quienes tienen mayor tolerancia o menor tolerancia a ciertas cosas. Y eso viene por la parte sensorial, ¿sí? Y hay patologías que hoy en día, condiciones que hoy en día ya sabemos que están dadas por esta vía sensorial. Okay. Como pueden ser el trastorno del procesamiento sensorial, el trastorno de déficit de atención o el trastorno del espectro autista, en las cuales el componente sensorial está muy activado o muy sensible, ¿no? Claro, entonces, por eso reaccionan tanto a ciertos estímulos sensoriales. Confirmo. O hay niños que es lo contrario, que son hiporreactores, es decir, que las sensaciones casi no las detectan o no les interesa o no les gusta. Yo preferiría eso, la verdad. Bueno, no mucho, porque sí sé de casos de niños así que no sienten nada y que se meten unos trancazos y así que lo ves así con el hueso de fuera, tú ni me duele. Pero sí, eso creo que es como bien peligroso también. Pero luego estamos personas como yo que sufren por las etiquetas. Las etiquetas en la escuela, yo siempre llegaba con un agujero en la parte de atrás. Mi madre, te acabo de comprar el uniforme. Y yo, pero es que me picaba. Ese es un ejemplo de procesamiento sensorial normal. O sea, hay una sensación en específico que no la tolera. Insoportable, no soporto las etiquetas. Hay personas, por ejemplo, que sin tener alguna condición, hay cosas que no toleramos, ¿no? Hay gente que no le gusta cierto alimento por la textura y no te comes. O la madera, los palitos de madera de helado no puedo. Por ejemplo, o personas que no les gusta ciertas sensaciones. U olores. Ay, sí. Okay. Eso es el procesamiento sensorial, el que una persona pueda tener esta adaptación a sentir cosas diferentes, a percibir cosas diferentes. Qué interesante. Y ahí cómo se ve, cómo interviene un neurorehabilitador en esa área sensorial. Me interesa. Eso está bien interesante. Fíjate que en el área sensorial, curiosamente, no solamente es el tacto, que anteriormente nomás decíamos que los 5 sentidos, ¿no? Lo que vemos, lo que probamos, lo que olemos, lo que escuchamos y lo que tocamos. También ya hay otros, no sentidos como tal, pero otras vías sensoriales. Por ejemplo, la vestibular. Claro. Todos los niños cuando los subes al carro las primeras veces se marean porque no están acostumbrados al movimiento. Totalmente. Entonces, ese procesamiento también es importante. O hay niños, por ejemplo, que se calman cuando los arrullan. El mejor ejemplo es ese. El arrullar es un estímulo vestibular. Entonces, ya lo que hacemos nosotros en la consulta es precisamente generarle estímulos a los niños para evaluar cuál es su respuesta. Okay. Ya lo vimos cómo se mueve, ahora vamos a ver cómo reacciona a los estímulos, ¿no? Le ponemos ruido, lo tocamos con diferentes texturas, lo ponemos en un ambiente caliente, en un ambiente frío, inclusive, por ejemplo, con agua, vemos cómo se desarrolla en el agua, o sea, todo eso, y vamos viendo su respuesta para crear un perfil sensorial. Donde intervenimos nosotros cuando tenemos ese perfil sensorial y sabemos a lo mejor que el niño no le gusta que lo toquen o no le gusta cierta textura, intervenimos con terapia específica para esa textura o para esa vía vestibular o para esa vía oral, por ejemplo, la estimulación orofacial. Claro.
Ok. Eso es lo sensorial. Y esa es la sensorial. Tercero. ¿Lenguaje? Lenguaje. En lenguaje nosotros evaluamos que el niño vaya teniendo tanto el aprendizaje como la comprensión lectora, escritora y oral. Okay. Entonces, el lenguaje meramente se aprende de forma por imitación. Ahí es donde las neuronas espejo funcionan, ¿no? Claro. De tanto escuchar mamá, 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 el niño va a aprender mamá, mamá. Es un proceso cognitivo. Lenguaje y cognición van muy de la mano. Entonces, si hay un problema cognitivo, probablemente vaya a haber un problema de lenguaje. Entonces, lo que más nos interesa en el lenguaje es no tanto si el niño va a hablar o no, sino que el niño pueda comunicarse independientemente de si es con la voz o no. Ahí vienen los sistemas alternativos de comunicación, ¿no? Okay. Por ejemplo, utilizar pictogramas, la lengua de señas mexicana y toda esa cosa, que lo que hacen es que al menos una persona que no desarrolló verbalmente pueda comunicarse con otras cuestiones. Claro. ¿Sí? Cuando vemos que el niño sí va a hablar o sí se puede oralizar, entonces intervenimos con técnicas específicas para que el niño pueda hablar. Okay. En la evaluación aquí detectamos primero qué tipo de alteración del lenguaje, porque puede ser sensorial o puede ser motora o pueden ser las dos, y ahí es donde ya hacemos un plan de intervención. Oh, ok. La cuarta, cognitiva y social, quedamos los dos. En la parte cognitiva, ahí es donde intervención temprana nos apoya mucho. El área de psicología, neuropedagogía, educación especial, es donde ahí nos apoyan en el área cognitiva. Lo que nosotros hacemos es evaluar la madurez del cerebro para poder aprender. Okay. Si el cerebro no tiene la suficiente madurez para poder aprender, le podemos estimular y entonces ya lo llevamos a un programa, ¿no? La cuestión cognitiva va muy de la mano con la escuela y o con el kinder o con la guardería. Aquí lo que nosotros hacemos más que nada es sugerencias de trabajo en la escuela para que ellos puedan llevar un programa adaptado a su nivel de aprendizaje. Totalmente. O sea, a su madurez. Por ejemplo, hay niños que por naturaleza las matemáticas nunca se les van a dar. O sea, nada. Y son adultos que ahorita tienen una carrera, una especialidad, son doctores, están aquí dando un podcast, pero entonces, pues siempre pasaron con 6 matemáticas. ¿Y estás de acuerdo que ni tú ni yo hemos necesitado una derivada? Necesito sacar una derivada ahorita de álgebra. No, ¿verdad? Y aquí estamos. Yo nunca he curado a un paciente con quebrados ni nada de eso. Pásenme la calculadora. Sí, yo no. Sí, entonces necesario no es. Entonces, exacto. Entonces, si sabemos que el niño no tiene esa capacidad y ya le dimos medicamentos, lo estimulamos, ya, o sea, y el niño sigue pasando con 6 matemáticas, pero a lo mejor es muy hábil en artes o a lo mejor en geografía tiene 10 siempre y entonces esa es su área de interés, bueno, podemos potenciar esa área, ¿no? Claro. Entonces va muy de la mano con los procesos, con la escuela, con el sistema educativo y con todo este rollo. Y entonces ya, eso es lo que hacemos en cognitivo. Ok, y el último, el social. Y en el área social ya lo que nos interesa es cómo el niño comienza a convivir. El área social y el área conductual vienen muy de la mano. El área conductual, que es precisamente esa parte de cómo yo respondo a mis emociones o cómo yo me comporto con el entorno, ahí es donde nosotros enseñamos al niño a socializar. Lo que nos interesa es obviamente que pues el niño controle y regule sus emociones en la escuela, en la casa. Luego tenemos niños que son muy apáticos. Eso es como la inteligencia emocional. Oh, importantísimo para los adultos ahorita. Es correcto. Tenerla. Hay que entender también en qué momento se gesta el control de las emociones, ¿no? Cuando nacemos, pues tenemos emociones muy básicas. Primitivas. Y las emociones ya quedamos que en el cerebro son las mismas en todos, ¿no? Es un desarrollo que tiene que ver con neurotransmisores. Entonces, conforme vamos creciendo, vamos experimentando nuevas situaciones, sensorialmente es nueva información y vamos creando nuevas emociones. Qué interesante. Pero a partir de los 6 años se da un proceso de maduración de la corteza prefrontal, que es la que nos hace decir qué hago con esa emoción. Entonces, todos los niños, por instinto, por reflejo, ¿qué hacen con una emoción cuando no les gusta? Lloran. Claro, no la entiendo. O sea, y no sabemos qué está expresando, si es incomodidad, si es tristeza, si es enojo o demás. Conforme socializamos, la idea es que ese llanto cambie a un lenguaje.
y que ese lenguaje cambie a un reconocimiento y manifestación, que es lo que tú dices. La inteligencia emocional se comienza a gestar a partir de los 6 años, que es cuando ya tengo la madurez de decir, Wow. ¿qué siento? Siento esto. Ok, ¿qué hago con esto? Esto. Wow. Y esa parte social es lo que también hemos visto mucho aquí. Lo que vemos mucho en SINT es precisamente niños que tienen estos problemas de reconocer emociones y los trabajan como si tuvieran alguna condición, como si fueran trastorno espectro autista o TDA, cuando lo único que tienen es que todavía no aprenden a regular esta parte del enojo. Importantísimo punto acabas de tocar, porque creo que eso es justamente algo que se ha hecho de moda, que es hacer diagnósticos basándose en lo que está en el libro, en lugar de meterse más y ver la interacción con los papás. Oye, pero a ver, explícame bien el caso por el cual te hace pensar que tu hijo tiene esto. O sea, empezarle a rascar verdaderamente para poder saber si es un tema más bien como eso, lo que estábamos hablando en un principio. En lugar de irnos directamente al medicamento, esto es algo que hacemos nosotros aquí, ¿no? Vamos desde el momento cero. A ver, espérate, cuéntame incluso cómo te fue en tu primer día de embarazo, ¿sabes? Así de importante es poder llegar a un resultado mucho más, con menos necesidad de intervenciones médicas, así irnos directamente a eso, sino como trabajarlo. Hay tiempo, el cerebro tiene la disponibilidad todavía de poder adaptarse a ese tipo de cosas. Sí, ejemplo clásico es muchas veces niños que nos llegan, que ya fueron con un neuropediatra, con un psicólogo, con una pedagoga, con clases de regularización, hasta con un psiquiatra, y entonces ya le dieron de todo y el niño sigue igual. ¿Por qué? Porque entonces no hemos visto esa área. Perfecto. Y otro punto importante en el área social, que ahí vamos a caer en el punto, hablábamos de que esta parte social nos ayuda para empezar a comprender emociones y trabajarlas. Esto lo hacemos a base de socializar. Los niños lo hacen desde que van a la guardería, a la primaria. Por eso nosotros preferimos que los niños tengan ese contacto, ¿no?, con los niños. ¿Qué pasa entonces si un niño no tiene esta interacción o la tiene muy poco físico o muy poco contacto físico? Pues entonces no desarrollamos esto. Hace 3 años tuvimos una situación en la cual los niños no socializaron, no salieron, que se llamó no hubo pandemia. Escuela. ¿Qué pasó? Pues entonces ellos todavía no detectan esto de las emociones y lo que estamos viendo ahorita son niños de 4 o 5 años con desregulación emocional. Sí, genuinamente se ven en la generación COVID. Es correcto, los niños pandemia. Los niños pandemia, ay, qué feo nombre. Y esa es otra área del desarrollo neurológico que no podemos dejar de lado. ¿Pero qué creen? Se nos ha acabado el tiempo. Esto fue una excelente introducción. Yo me quedé con muchísimas respuestas y soluciones, pero también con muchas dudas que vamos a estar hablando en el siguiente capítulo. Que en el siguiente capítulo vamos a tocar un tema tratando así como de englobar más las preguntas y lo que nos han preguntado ustedes en casita es sobre los diagnósticos de autismo y TDA. Me encantaría saber en el siguiente capítulo cómo se ve la neurorehabilitación ya en autismo y en TDA. Perfecto. Pero eso nos toca en el siguiente. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias y hasta luego.